Nuevamente, hermano Erasmo, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28. El mismo texto que leímos el domingo pasado. Vamos a leer los textos Mateo 28 del 1 al 10. Hermanos, estamos prácticamente terminando en la etapa final de una serie de mensajes. Esta serie de mensajes la comenzamos en febrero del año 2021 y se llama la Semana de la Cruz. Ha sido un estudio de los sucesos y una meditación de cada uno de estos sucesos que pasaron esa última semana desde el domingo antes de la crucifixión. De hecho, vimos algunas cosas previas que nos sirvieron como contexto hasta el domingo cuando Cristo resucitó. Ha sido personalmente de mucha bendición y estamos ya prácticamente concluyendo en su etapa final. Y luego sus oraciones, porque pronto vamos a estudiar juntos como iglesia una epístola, la epístola de Tito. La vamos a estudiar juntos como iglesia, domingo a domingo. Así que estamos nuevamente en el evento de la resurrección, ya que es el suceso del domingo, luego de la muerte de Cristo, de la Semana de la Cruz. Hoy vamos a ver, más que los sucesos, vamos a ver el impacto de la resurrección en la iglesia del primer siglo, conocida como iglesia primitiva, y su implicación para la iglesia de hoy. Así que veamos lo que dice la palabra de Dios en Mateo 28, del 1 al 10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a los hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Bendito Dios y Padre, gracias por tu preciosa palabra que nos narra aquel momento especial, glorioso, cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Oh, gracias, Padre, porque nos has hecho creer
en esta bendita resurrección. Y nos ha guiado al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Qué precioso es saber, qué bello es saber que Cristo resucitó, Señor. Ahora, Señor, ayúdame, guíame para poder dar este mensaje a tu iglesia. Que mis iniquidades y mis faltas no entorpezcan este precioso mensaje de tu resurrección, Señor. Por lo tanto, te ruego que tomes el control de mi ser, para que con humildad y con amor pueda exponer tu palabra. Y lo mismo te ruego para los que oyen. Oh Señor, que su alma, que en las luchas y las turbulencias de su alma, tu palabra traiga paz, quietud, restauración, consagración, regeneración. Te lo pido en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. La resurrección de Jesucristo es un hecho histórico, comprobable. Por lo tanto, es imposible sustentar lo contrario. Es imposible aseverar y poder comprobar que Cristo no resucitó, porque de lo que hay evidencia sobrada es que Cristo resucitó. Hay muchas pruebas de que Jesús resucitó y no hay ninguna evidencia de que Él continúa muerto en una tumba. Jesucristo está vivo. Él venció a la muerte. Ese gigante temerario al que ignoramos, pero en algunos momentos le tememos, porque pareciera que está frente a nosotros de forma inesperada. Ahí, hermanos, cuando los ojos se les ponen abiertos por algo que pasa, los que tienen temor a morir, porque luego dicen, si muero, se acabó. Bueno, realmente no se acaba ahí. Y la vida y la muerte y la resurrección de Cristo es una muestra de ello. No todo acaba en la muerte. Jesucristo murió, pero Él resucitó de entre los muertos. Para los seguidores de Jesús, y me refiero a aquellos seguidores históricos que anduvieron con Él en Galilea, en Capernaum, en el mar de Galilea y en Jerusalén, para esos cercanos a Él, sus discípulos y aún otro grupo que le rodeaba, aquellos de ese primer siglo y las siguientes generaciones, para ellos la muerte de Jesús, bueno, sobre todo para los que estaban con Jesús, la muerte los dejó perplejos, porque ellos estaban siguiendo a un maestro que estaba creando, por así decirlo, una revolución, pero espiritual, hermanos. Masas se juntaban, multitudes a escucharlo. Había muchos maestros en Jerusalén. Había muchos rabí, pero solo Jesús era el que reunía gran cantidad de personas y daba un mensaje que traspasaba el alma. Y ellos estaban encantados de andar con Jesús, habían dejado todo por seguirlo y estaban convencidos en algún momento de que Él era el Mesías. De hecho, Jesús les dice en una ocasión, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién cree la gente? Y los discípulos le dicen, unos creen que eres Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Y le dice Jesús, ¿y quién creen? ¿Y ustedes quién creen que soy yo? Y vino de parte de Dios, porque no le fue revelado de carne ni de sangre, sino de Dios mismo. Y le dice Pedro, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces ellos estaban encantados con Cristo y nunca se imaginaron
que a su corta edad iba a morir. Y de la manera en que iba a morir, con el rechazo de todos los judíos, del Sanedrín, del concilio, de las autoridades. Entonces para ellos, hermanos, la muerte fue devastadora. Cuando apresaron a Jesús, para ellos eso les devastó, les derrumbó. Fue algo difícil de asimilar, porque su maestro, quien les exponía con autoridad las Sagradas Escrituras, quien de alguna manera retó e increpó a los religiosos de ese tiempo, quien se había ganado el respeto de todos en aquel momento, de toda la nación judía, aquel que ellos habían visto echar fuera demonios, a quien ellos vieron calmar la tempestad, al que resucitó a Lázaro. Ellos escucharon el grito de Jesús frente a la tumba de Lázaro, aquel que había sido sepultado 4 días atrás, cuando le dijo: Lázaro, ven fuera. Y ellos vieron cuando el cuerpo de ese hombre volvió y salió del sepulcro. Bueno, este Jesús, a quien les habló acerca de la vida eterna, lo escucharon orar en el aposento alto acerca de la vida eterna, había muerto. Para ellos, hermanos, esto fue un golpe, porque él murió como muere cualquiera, hermanos, en el sentido de que muere, pero el tipo de su muerte pues no fue cualquiera, pero él murió. Nadie quiere morir. Nadie quiere que su líder espiritual muera. Si fuese así, su maestro y joven. Aquí yo creo que la media de todos nosotros supera la edad de la muerte de Jesús. O sea, Jesús no llegó a mi edad. Murió a los aproximadamente 33 años. Hermanos, no crean, eso fue duro, muy duro para sus discípulos. Como lo hemos dicho en varias ocasiones, dejó de respirar, su corazón ya no latía más, su cuerpo quedó inerte en la cruz y toda Jerusalén fue testigo de esta muerte. Me imagino, porque puedo usar mi imaginación, no digo que esto aconteció, pero me imagino, es que es posible ciertas preguntas que pasaron por la mente de aquellos que le seguían, viendo a Jesús ya muerto. Y yo que dejé toda mi vida por seguirlo. ¿Y ahora qué? Otro puede decir todo lo que nos hizo creer. Ya murió. Y alguno entre los 12 ha de haber dicho, o posiblemente, ¿y ahora qué de nosotros? No solo hacían preguntas, es posible que sus mentes también, o con sus labios, hayan hecho algunas afirmaciones. Nos toca seguir esperando al Mesías. Fue una bonita experiencia, pero mejor vuelvo a mi oficio, a mi vida pasada. Muchas cosas pasan por la mente de aquellos que están viviendo cosas inesperadas. Y estoy seguro, porque eran hombres comunes y corrientes, como lo dice un escritor, que por la mente de los discípulos pasaron muchas cosas luego que Cristo murió. Los apóstoles y otros seguidores de Jesús fueron embargados por la tristeza. Claro que sí. Algunos incluso por la decepción.
¿Y por qué no decirlo? Por la duda. Pero 3 días después, cuando fue consumada la resurrección de Jesús, cuando aquel ángel se presentó anunciando que había resucitado de entre los muertos, cuando la tumba quedó abierta para que todos pudieran ser testigos que el muerto no estaba ahí porque había resucitado. 3 días después de la muerte de Cristo, toda esa tristeza se convirtió en alegría, en algarabía, hermanos. Toda esa decepción se convirtió en ilusión y en esperanza. Y toda la duda se convirtió en fe. Porque Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Hermanos, la resurrección de Cristo lo cambia todo. Absolutamente todo. Ahora todo tenía sentido. Y para nosotros lo cambia todo. Porque nos da esperanza. No hay nada que nos pueda quitar la esperanza gloriosa de ver a Cristo. Nada. Ni las tempestades más turbias por las que tengamos que pasar nos quitan esta esperanza. La resurrección de Cristo lo cambia todo. Esta resurrección generó un impacto enorme en sus discípulos. De tal modo que esta creencia de que Cristo resucitó de entre los muertos cambió el mundo. La persona de Cristo cambió el mundo. Miré, me gusta leer Twitter. Y vino alguien y, no sé, alguien escribió, ¿cómo es posible? Porque se recuerda, se rememora la resurrección de Cristo hace unas semanas. De cómo era posible que en el año 2000, en pleno siglo XXI, estemos celebrando cosas tan arcaicas. Y alguien le comentó, sí, es el año 2000 después de Cristo. O sea, Cristo lo cambió todo. A ese año que él hace referencia, fue tomado de la persona de Cristo, el parámetro. Para el día de hoy, podamos decir, estamos en el año 2023, 22. Hermanos, la resurrección de Cristo lo cambió todo y cambió el corazón de sus discípulos, el ánimo de sus discípulos, la esperanza de sus discípulos. Lo cambió todo, la determinación. Esos que salieron corriendo en el huerto de Getsemaní, después de la resurrección, 50 días después, estaban en la plaza central anunciando que Cristo había resucitado. El temor se fue de ellos y pasaron a ser discípulos valientes del Señor Jesús. Porque esta creencia lo cambió todo y su impacto sigue vigente hasta el día de hoy. Vamos a meditar los próximos minutos en el impacto que tuvo en los primeros creyentes esta resurrección y sus implicaciones o algunas implicaciones para nosotros. Vamos a concentrarnos únicamente en 4 aspectos del impacto profundo de esta resurrección. Primero, en su fe. Y vamos a ver que la iglesia primitiva o los primeros cristianos creyeron en la resurrección. Luego miraremos que estos creyentes predicaron de la resurrección. También vamos a ver que la iglesia del primer siglo sufrió por la resurrección. Y al mismo tiempo vamos a ver que esta iglesia creció impulsada por la resurrección. Primero,
los primeros cristianos, lo que se conoce como la iglesia primitiva, que tuvo muchos problemas la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no es un modelo en todo, hermanos. Las epístolas son testigos de eso. Había muchos problemas en la iglesia del primer siglo. Pero hay algunas cosas, así como la Biblia nos menciona algunos problemas, también nos habla de cosas que definitivamente no pueden faltar en la iglesia. Y uno es que ellos creyeron la resurrección. No era fácil creer en la resurrección. No es fácil creer en la resurrección. Socialmente no es fácil. Porque a usted le van a decir que es un retrógrado. ¿Cómo alguien puede resucitar de entre los muertos? Y por sí mismo. No tiene, pareciera que para nuestra razón o para la razón del ser humano no tiene sentido, y por eso no le gusta el cristianismo, porque creemos, es un pilar poderoso de nuestra fe, la resurrección de Cristo. Si votan ese pilar, votan toda nuestra fe. No lo han podido votar, hermano, porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. En el caso de los discípulos, ellos creyeron, pero no solo por fe. En el caso de ellos también creyeron por vista. Es decir, ellos vieron. Nosotros veremos a Cristo, pero ellos lo vieron resucitado. Ellos vieron a Cristo después de su resurrección. Ellos creyeron en la resurrección de Cristo porque lo vieron. Nosotros es por fe. Ellos fue por vista. Ellos tuvieron fe, hermanos. Sí fue por fe, pero a lo que me quiero referir que ellos vieron a Jesús resucitado. Vean lo que dice Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estaban las puertas cerradas, Juan 20, 19, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Miren, eran miedosos. Vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo, vean qué lindo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Se los enseñó, hermanos. Y los discípulos que estaban tristes, ¿qué hacían? Se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y aquellos a quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuvieres, les son retenidos. Ellos vieron a Jesús resucitado. En el caso de los discípulos, de hecho, un requisito bíblico que está establecido en las Sagradas Escrituras. Un requisito de las Sagradas Escrituras para ser apóstol era haber visto corporalmente a Jesús resucitado. En el don de apostolado, solo aquellos que vieron a Jesús con sus ojos resucitado. Alguien dirá, bueno, ¿y cómo que Pablo es apóstol? Si Pablo no estaba ahí, Saulo de Tarso no estaba ahí. Pero camino a Damasco, Jesús se le apareció
Cuando iba contra los creyentes, Jesús se le apareció y ¿quién eres, Señor? Le dice Saulo, y Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ellos vieron a Jesús y predicaron por eso con potencia, porque lo hacían con convicción y con seguridad, sin ninguna sombra de duda, porque la duda se fue. Jesucristo resucitó de entre los muertos. El día de Pentecostés, Dios los hace esperar ese día y les bautiza en el Espíritu Santo. Y desde entonces creemos en Jesús sin necesidad de verle, sino con esperanza de verlo, porque sabemos que Él resucitó. No por vista, sino creemos por fe. Cuando insistimos en que la iglesia primitiva creyó en la resurrección, me estoy refiriendo al hecho de que esta convicción los atrapó. Esta convicción de que Jesús resucitó de entre los muertos se apoderó de ellos y fue notorio a todo el mundo que los discípulos de Jesús creían algo diferente, y era que Jesús había resucitado de entre los muertos. Ellos creían algo que les impulsaba entonces a vivir de forma diferente. Es menester que el día de hoy la iglesia sea también atrapada a sus convicciones por la resurrección de Cristo. Y cuando eso nos atrapa, como dice aquel himno, no te dé temor, no te dé temor, no te dé temor hablar de Cristo. Hay una convicción tan fuerte que hablamos de que Cristo resucitó de entre los muertos. Y la iglesia primitiva creyó firmemente en la resurrección de Cristo. A la iglesia de hoy es necesario decirle que las convicciones de la iglesia de hoy en cuanto a la resurrección de Cristo deben de ser tan firmes como fue la convicción de la iglesia primitiva en cuanto a esta resurrección. No hay motivo. Pueden pasar 2 milenios, pero no hay ningún motivo para que nuestra fe sea menor que la de aquellos que vieron a Cristo resucitado. Tenemos que creerlo a pie juntillas, hermano, que Cristo resucitó de entre los muertos, porque es la realidad. Jesús resucitó, se levantó del sepulcro, volvió a la vida, se quitó los lienzos, se presentó a los suyos y les dijo, estoy vivo, vean las manos, vean el costado. Había uno de ellos que no estaba ahí, Tomás. Y entonces a Tomás le dijo, no solo mira, sino mete tu dedo, le dice. Y Tomás creyó. Dios mío, Señor mío. Es necesario que Dios les conceda a cada uno de ustedes fe, arrepentimiento y fe para creer en el Cristo resucitado. Pero que esta convicción nos atrape. Algo más que quiero que veamos en el impacto de esta resurrección es el impacto que es la iglesia primitiva predicó la resurrección. La lectura que tuvimos hoy, previa antes del mensaje, leímos una porción del primer mensaje predicado por la iglesia del Señor. Ahí en Hechos. Y ese mensaje tiene como esencia la resurrección de Cristo. Ahí lo pueden ir a leer nuevamente a su casa. Hechos 2, del 29 al 42 fue el pasaje que leía. Y van a ver que está lleno de la resurrección de Cristo, profetizada por David y
vista por ellos. Cristo resucitó. Eso es en Hechos 2, lo acabamos de leer hace unos minutos. Pero, ¿qué siguió predicando la iglesia? Bueno, si quieren vayan conmigo a Hechos 3, el siguiente capítulo, y miremos el versículo 13. Esta es una porción de otro mensaje. Y dice el apóstol: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Ahí está hablando de un cojo. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese es el mensaje de la iglesia en sus inicios y que habrán predicado en el capítulo 4. Si quieren, leamos un par de versículos, 9 y 10 del capítulo 4. Puesto que hoy, dijo Pedro, se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hermanos, la resurrección era central en el mensaje de la iglesia y no debe dejar de serlo el día de hoy. Una vez alguien me dijo, no en esta iglesia, para que estén tranquilos, que por qué predicar tantos temas teológicos, que era mejor predicar cosas que la gente necesitaba. Y yo no digo que no sea bueno, saludable que aprendan cómo criar a sus hijos, cómo tener una relación conyugal fuerte, cómo ser un buen empleado. Si la Biblia da esos temas, yo voy a hablar de esos temas. Pero la necesidad central del ser humano es Cristo, hermano. Por eso yo no tengo ningún problema con predicar de Cristo. Porque Cristo brota de todas las páginas de su palabra. Quiero que lean conmigo, por favor, Hechos 4:33. Dice la palabra del Señor, narrándonos esos primeros momentos de la iglesia. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. El fervor y el ánimo de predicar el evangelio de Jesucristo refleja siempre el peso de nuestra fe en la resurrección de Cristo. Es esa fe, esa convicción en esa resurrección la que nos va a impulsar a hablarle de Cristo a alguien, a nuestra forma. Dios no formó un ejército de eruditos en teología para proclamar el evangelio.
Dios escogió a hombres toscos, pescadores, a un publicano, a un celote, a nosotros, hermanos, para anunciar el mensaje del evangelio. No ocupamos ser doctores en idiomas bíblicos. Usted puede ser que no haya leído nunca la Biblia completa, pero usted puede hablar de Cristo. Usted lo puede hacer. La iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, y en eso sí debemos imitarla, lo hizo. Ahora, la iglesia no solo creyó y predicó de la resurrección. Yo debo de serles transparentes. En el caso de la iglesia del primer siglo, sufrió por esta resurrección. El pasaje que estábamos ahí, donde estábamos en Hechos 4, capítulo 2, dice que resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el siguiente día porque era ya tarde. ¿Por qué? Porque anunciaban de Jesús. Pedro y Juan fueron puestos en la cárcel por esto. Más adelante, si uno sigue leyendo la narrativa de Hechos, en el capítulo 6 y 7 se encuentra con un hombre de nombre Esteban. No estaría mal que lo leyeran, hermanos. Este hombre murió apedreado por predicar el evangelio. Pero es sorprendente. Yo, hermanos, me conmueve el corazón. Esteban le pidió a Dios que perdonara a aquellos que le estaban matando a pedradas. O sea, era un hombre lleno del Espíritu Santo, que creía en la resurrección. Jacobo, uno de los apóstoles, capítulo 12 de Hechos, si lo quieren ver. Dice, en el mismo tiempo del rey Herodes, 12:1, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan, uno de los discípulos. Y si analizamos por qué llevó a esta muerte, es por el evangelio y por anunciar y pregonar la resurrección de Cristo. Vean que Pablo era uno de los que sometía a su Saulo de Tarso. Luego el apóstol Pablo sometía a sufrimiento a los discípulos. En Hechos 9, versículos del 1 al 6, solamente hasta ahí. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres este camino, o sea, cristianos, les trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, o sea, Pablo, Saulo, temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y este que sometía a sufrimiento, arrastraba a los hombres y mujeres porque creía, los metía presos, consentía en la muerte de Esteban. Luego le tocó sufrir por el evangelio. Y eso la iglesia debe de saber, lo que es posible que este mensaje, por nuestras convicciones, nos lleven a sufrir. Si quieren conocer un poco de los sufrimientos de Pablo, los están registrados en la Biblia, en 2 de Corintios. Los pueden ir a leer conmigo.
En el capítulo 11, segunda de Corintios, en el capítulo 11, vean lo que dice el versículo 23. Para leer solo una parte. Dice, pregunta Pablo, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte. Muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. En peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre los falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pero ahí le está narrando un poco de sus sufrimientos. ¿Por qué, hermano? Por la causa de Cristo. Pero dice la Biblia, bienaventurados sois, dijo Jesús, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados sois si sufrimos por esta causa, amados hermanos. Y podemos decir para la iglesia de hoy que el temor normal y natural por las consecuencias que tendremos por ejercer nuestra fe cristiana siempre será menor que el impulso de una fe genuina. Porque podemos tener temor, pueden tener temor. Y gran temor, pero siempre va a ser más pequeño que el impulso de la fe genuina en Cristo resucitado. Cuando esa convicción nos atrapa, el temor no nos hace desfallecer. Ni las pruebas, ni los bemoles o las situaciones difíciles de esta vida. Ahora la iglesia además, ¿qué impacto tuvo esta resurrección? No solo que lo creyeron, no solo que la predicaron, no solo que sufrieron por ella, sino que fue este mensaje, el de Cristo como el Señor y el Mesías, muerto, sepultado y resucitado, el que hizo que la iglesia creciera. En un lugar llamado Pisidia, Pablo entró a la sinagoga y predicó. Luego, el siguiente día de reposo, los judíos se pusieron celosos, pero la iglesia seguía creciendo. Vean conmigo en Hechos 13, por favor. (27) Aquí está en Antioquía de Pisidia. Vean lo que les predicaba. Porque los habitantes, hasta el 34 lo vamos a leer. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios se levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús,
como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Este es el mensaje que causaba celo, pero este es el mensaje que hacía crecer la iglesia. Cristo siendo central en el púlpito, en la predicación de la iglesia. Su muerte expiatoria, su vida santa, su muerte expiatoria, su sepultura y su resurrección. Amada iglesia, Cristo resucitó de entre los muertos. Esto no es una noticia cualquiera. Esto no es un evento más. Es el evento de los eventos más gloriosos y más importantes de la historia. Y Jesús les dijo a sus discípulos, cuando él estaba ascendiendo al Padre: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Testigos de qué, hermano? ¿De qué eran testigos ellos? De que Cristo había resucitado de entre los muertos, de que Cristo era el Mesías prometido, de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Hermano, ese mensaje no pasa de moda. Yo lo puedo escuchar en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, y quebranta mi corazón. Cristo murió por mí. Qué glorioso evangelio. No hay un alma que se aburra de escuchar, de aburrimiento, de escuchar el mensaje del evangelio. Hay almas que lo rechazan y que no quieren escucharlo más, pero porque están perdidos. Pero también hay almas sedientas, hermanos, que abrazan este evangelio y se postran delante de Cristo y se rinden a él. Este es el mensaje que debemos de predicar. Y si una iglesia quiere crecer espiritualmente y numéricamente, solo hay un camino sano. Solo hay un camino fiel a las Sagradas Escrituras. Porque llenar de gente se puede hacer de muchas maneras. De muchas maneras. Traigo un concierto del cantante más pagano y se le va a llenar. Pero si una iglesia quiere crecer conforme a las Escrituras, debe de predicar a Cristo crucificado y resucitado. Si nosotros hemos de crecer, vamos a crecer predicando el evangelio. Esa es nuestra estrategia. Predicar la palabra. El crecimiento espiritual y numérico es el resultado natural de una iglesia que vive y predica el evangelio de Jesucristo, su muerte, sepultura y resurrección. Nosotros debemos de ser esa iglesia, somos esa iglesia. Estamos hablando de la resurrección de Cristo y lo vamos a hablar siempre, porque esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe, hermano. Cristo resucitó de entre los muertos. Un día, los que están muertos, pero creyeron en él, serán resucitados para vida eterna, porque al final Dios va a resucitar a todos, unos para condenación y otros para vida eterna. Y un día le veremos cara a cara. Para terminar, en cuanto a la iglesia de hoy, creo que la iglesia de hoy debe poseer y sostener las creencias de la iglesia primitiva en cuanto a la resurrección de Jesús. Y asimismo debemos reproducir con ímpetu la predicación de este glorioso evangelio del Dios bendito, como lo hicieron ellos.
De ser así, debemos estar listos para dos cosas importantes, porque pueden suceder. Si determinamos como iglesia anunciar este mensaje y que este mensaje sea central y no desfallecer nunca en esto, no titubear en esto, pase lo que pase, seguir firmes en esto, tenemos que estar listos para dos cosas: sufrir por su causa, altamente probable, y ver un especial crecimiento espiritual y numérico en medio de nosotros, altamente probable. Pero todo es por el bendito evangelio de Cristo. Hermanos, eso que sucedió el domingo de la Semana de la Cruz, la tumba vacía, la resurrección de Cristo, es el evento que nosotros debemos anunciar. No podemos estar esperando que sean los medios masivos de comunicación. Ellos tienen otros intereses. No podemos estar esperando que sea la prensa escrita. Ellos tienen otros intereses. No podemos estar esperando que los influencers, los youtubers, sean los que anuncien eso. Ellos tienen otros intereses. Somos nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, los que debemos anunciar la resurrección de Cristo y que la gente sepa que hay esperanza para sus almas. Vamos a cerrar aquí, hermanos. Bendito Dios y Padre, te doy gracias por la oportunidad maravillosa que me das de exponer tu palabra, Señor. Lo que tú haces con tu palabra, Padre Santo, es para tu gloria, porque eres tú quien lo haces. Y sí te ruego, Padre, de mi corazón, que hagas tu obra maravillosa en tu iglesia, en esta iglesia, por medio de la exposición de tu palabra, para la gloria de Cristo. Redarguye, Señor, reprende, exhorta, anima, consuela, concede fe y arrepentimiento. Regenera al que no cree en ti, para que crea en ti. Ayúdanos a ser voceros, pregoneros de justicia, voceros de la gloriosa resurrección, mensajeros y testigos del maravilloso evangelio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Vamos a continuar, hermano Erasmo, con el culto en esta mañana.